Andrés se dio 5 minutos de su tiempo para que lo hiciera. Perdón. Es que no voy a usarlo, soy muy sintético. Sí. Hoy presenté un proyecto de ley en 1 minuto y medio y todo el mundo me quedó mirando. No soy de muy borraje. En primer lugar, Después las exposiciones. yo le voy a aumentar sensiblemente la cantidad de dudas al respecto. En primer lugar, agradecerle a la gente de la Fundación que me hayan invitado. Es la segunda vez que estoy y la verdad que me siento muy cómodo acá. Lo presentado por Lucía es un modelo muy bien desarrollado y visto desde lo analítico de la academia. Yo no tengo esa capacidad ni en mi perfil. Y inicialmente me han dicho, bueno, ¿qué es lo que pasó en estos gobiernos a partir del 2005 en relación al desarrollo productivo? Me voy a referir después a cosas que dijo ella, no se asusten, no me voy del tema, no van a ser dos cosas inconexas. Lo primero es que hasta el 2004, en toda la década del 90, el 2004, había un modelo de que Uruguay era un país de servicios, y en particular de servicios financieros. Eso nos costó carísimo. Nos costó la crisis del 2002, nos costó un desguazamiento generalizado del aparato productivo, tanto primario, y voy a seguir con el modelo viejo, tanto primario como industrial. Y la primera responsabilidad que tuvo el gobierno del Frente Amplio fue desarrollar las fuerzas productivas que estaban bastante deterioradas. Si bien empezó un poco antes de que el Frente tuviera el gobierno, porque el crecimiento empieza un poco antes, el desarrollo de las fuerzas productivas era lo primero. Simple, no se podía hacer ningún tipo de políticas sociales que eran urgentes si no había un crecimiento de la economía en términos generales. Lo primero que se definió es, por el camino de los servicios financieros no vamos. Y hubo un montón de medidas a ese respecto. Por otro lado, se intentaron desarrollar una serie de otros mecanismos para que la inversión aplicada a lo productivo se desarrollara. Y se desarrolló. Hubo una potencia en la producción que multiplicó por 7 nuestro Producto Interno Bruto, ¿no? Más o menos. Es decir, en estos años se multiplicó por 7, lo que implicó un desarrollo productivo muy fuerte. Basado en la vieja lógica, que después tiene razón Lucía, cambia la concepción, pero basada en la exportación de productos primarios de origen de nuestros recursos naturales. Fue así que se desarrolló muchísimo la agricultura, algunas cosas que de todas maneras no se saben, es decir, en la década del 50 había una superficie bajo agricultura del mismo tamaño que hubo en el máximo pico de la producción de soja en el país, y eso realmente no, y lo hacían a Way. Sí, es decir que en realidad se fue recuperando un espacio con un nivel de productividad por unidad de energía, por unidad de superficie mayor. Hubo un desarrollo de los mercados y la productividad en el sector ganadero, que es la base fundamental nuestra, no se modificó mucho. Es decir, el Producto Bruto de la ganadería, de la pecuaria nacional, más o menos se mantuvo, pero se lograron algunos avances importantes en algunas cuotas y en algunos valores agregados, y aquí voy a eso de que ya los productos primarios dejan de ser tan primarios cuando se le empieza a agregar tecnología y valor en el proceso de la producción primaria. La trazabilidad es el caso más claro. Hubo un aumento sí significativo de la productividad lechera, ese sí fue contundente, pasó de 1.600 litros por hectárea por año de productor promedio, actualmente andábamos a cerca de los 3.500, 3.600.
Hubo un desarrollo forestal importante, pero que en realidad venía de antes. El sector forestal tuvo un gran empuje en la década de los 90 basado en crear una masa que después se pudiera industrializar. Y en general esos fueron los sectores más dinámicos de la economía. En primer lugar, tuvimos además la suerte de que hubo muchos de esos valores, de esos productos que se valorizaron en el mercado internacional, en nuestros principales. Hay que entender que Uruguay, para que se haga una idea, de la soja que produce, solamente se utiliza en el Uruguay entre un 3 y un 5%. Del arroz que produce, se consume en el Uruguay menos de un 5%. De la leche que se produce, se consume en el Uruguay, y somos tal vez los mayores consumidores de productos lácteos per cápita, no llega al 30%. De la carne que se produce, nosotros, y consumimos también muchísima carne, no llegamos ni siquiera al 30%. Ni que hablar del tema de celulosa, que es 0%, ¿no? Actualmente no se produce nada para acá. Es más, es cuestionable decir en el mecanismo de zona franca si se produce celulosa en el Uruguay. En realidad se producen trozas que entran a una zona franca. De hecho, en las cuentas nacionales aparecen trozas, rolos de eucaliptus, no aparece celulosa. Antes que me digan que soy pesimista, soy medio tanguero yo, decir que sepan pasar el cernidor sobre eso. Ahora, eso empezó en un desarrollo de buenos precios, empujado por China, empujado por un mercado regional que anduvo también muy bien. Nuestros productos de mayor valor agregado eran y son vendidos a la región. Los grandes consumidores de las cosas con mayor valor agregado nuestra es Brasil, Argentina, Venezuela, algo a México. Tuvimos, creo que la inteligencia desde el punto de vista nacional de un cambio en la matriz energética, que después podemos analizar si eso redundó o no redundó. Yo creo que sí, pero sobre todo creo que sí, porque es un buen estribo para lo que va a pasar en el futuro. Pero hubo un cambio sensible de la matriz energética. Solamente para tener una idea, se desarmó la tablada, se está desarmando la Central Valle. Eso significa que la mayor parte, casi que la totalidad, y queda Punta del Tigre como reserva, pero casi la totalidad de nuestra energía, que además somos exportadores netos de energía en términos, por lo menos la eléctrica, está basada en fuentes renovables de energía, renovables y soberanas. Y eso es un tema bien importante, porque además eso permitió también una reinversión en algunos procesos de desarrollo industrial. Hubo algunas grandes inversiones productivas, el caso de las pulperas, no mucho más. Pero el tema es que, en primer lugar, tuvimos todos los buenos precios, pero también tuvimos la mayor crisis del capitalismo, la tenemos todavía, aunque no nos hayamos dado cuenta, desde la crisis del 29, de la caída de la bolsa de Estados Unidos en 1929. La crisis de la burbuja inmobiliaria, Lehman Brothers, lo que pasó en Europa, que fue en el 2008, hizo caer la economía global del capitalismo global. Uruguay no la sintió. Uruguay nunca dejó de crecer. Un aviso político, nunca dejó de crecer distribuyendo además. Pero bueno, nunca dejó de crecer. Y eso también significó una adaptación rápida a determinados mercados, a determinadas producciones. Hubo una creación de empleos de más o menos 300.000 nuevos puestos de trabajo, que ahora se redujeron en 40.000, es decir, pero sigue habiendo más o menos 250.000 nuevos empleos en relación al 2005. Empleos que sí, que hay muchos que son de bajo nivel y de poco valor agregado, pero también hay, que después lo vamos a ver, hay también una adaptación a este cambio tecnológico. El segundo tema es que hubo un cambio en la concepción de la economía, de los bienes y servicios generados. Uruguay también empezó a tener ingresos por servicios que siempre tuvo, pero que pasaron a tener un rol muy importante
mucho más importantes que las TICs. El turismo tuvo un peso y tiene un peso hasta el día de hoy más importante que cualquiera de los sectores agropecuarios tomados de a uno. Ahora bien, superamos la gran crisis del capitalismo, o la estamos superando, o tenemos esos problemas, generamos valor agregado desde los nuevos productos, pero vayamos a lo que decía Lucía y tiene razón. Una economía exclusivamente comprando la tecnología y aplicándola a nuestros recursos naturales es de bajo vuelo, de corto vuelo. Nos puede haber servido en todo este tiempo, pero tenemos que empezar a pensar en función de otro tipo de desarrollo productivo. Va a haber una presión sobre los recursos, y acá se empieza a picar porque acá voy a empezar a hacer, voy a mechar en la visión que yo tengo del desarrollo productivo algunas cosas que dijo Lucía, y que yo no contradigo, sino que voy a tratar de dar un enfoque, un matiz desde otro punto de vista. Va a haber una presión sobre los recursos naturales, de hecho ya la hay. Nosotros seguimos siendo exportadores de aire, sol y agua, y algunos minerales que van entreverados con esto, porque lo que producimos es eso. Ahora le ponemos algo de tecnología, pero va a haber una presión. Ahora va a haber una presión por una visión neomaltusionista, es decir, 9.000 millones de personas van a consumir y entonces eso va a hacer que nos obligue, o va a haber, porque hay un patrón de consumo desigual y equivocado que, a pesar de que nos afecte, deberíamos de cambiar. De hecho, el gran consumo de los recursos naturales transformados e inteligentes van no a los mercados de masivos, sino a los mercados de alto poder adquisitivo. Es decir, nuestra carne la compra Europa, nuestra cuota Hilton la compra Europa, nuestra 481, que es una cuota que es una de las que se paga mejor, la compra Europa, nuestra carne ovina con hueso ahora de los compartimentos ovinos, donde otra vez el éxito agropecuario está basado en la inteligencia que se le puso a la producción y no a disminuir los costos, la compra Estados Unidos. Y aquí voy a este otro tema. Al tener que poner para adaptarnos a un desarrollo productivo de nuestros productos vinculados a los recursos naturales, ponerle tecnología, tuvimos algunas complicaciones en adaptarnos a ese proceso. Solamente para que tengan una idea, porque además, y sobre todo desde las visiones más de izquierda, yo crecí ideológicamente con aquello de que el capitalismo iba a bajar los costos del trabajo, iba a dejar un ejército de reserva para disminuir de esa manera por oferta y demanda el costo del valor del trabajo. Yo creo que eso cambió, y cambió para mal. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, yo decía, ¿por qué en el sector forestal no se cumple eso? ¿Por qué en el sector forestal no se le paga a un hachero 12.000 pesos con una romanita informalizado, un hacha y viviendo en Aripuca, y se pasó a un proceso de un cosechador que tiene que saber de neumática, de informática, de hidráulica y de eficiencia en gestión, donde se le paga $2.000 y se le pone arriba de un tractor o de una máquina que sale $500.000? Porque la visión del rinde del capital es muy superior a la diferencia en los costos del trabajo. Es decir, la realidad de la mayor parte de la producción está basada en el rendimiento productivo del capital y de la tecnología aplicada a ese capital. A ver si me explico. Hoy va a quedar una masa importante de trabajadores fuera, de hecho ya quedó fuera, y no va a quedar como ejército reserva. Simplemente va a quedar a la vera del camino a la espera de algún plan social.
Y ese punto, si no lo atacamos desde políticas de formación e integración de esa gente, va a ser dramático. La atmósfera, decía Lucía, es un bien común. Y como es un bien común, pero no es tan bien común. No es tan bien común, porque los que se apropian de alguna parte de la atmósfera que implican determinadas cuestiones de cambio climático, después nos hace a nosotros pagar mitigación cuando no deberíamos de pagar ninguna mitigación, y toda nuestra inversión debería ser de adaptación al cambio climático y no de mitigación. Primero porque no modificamos nada, es decir, Uruguay no modifica nada. Y en segundo lugar, y vuelvo a la lógica inadecuada de patrones de mercado de consumo, si mientras los Estados Unidos tengan 900 autos cada 1000 personas adultas mayores de 18, que nosotros plantemos árboles tampoco va a afectar los problemas que hacía ella referencia vinculado al uso de energías fósiles. Entonces, somos productores de productos primarios, nos avivamos bastante y le empezamos a meter tecnología, tenemos problemas de incluirnos en este desarrollo tecnológico, donde la mayor parte de la tecnología no la producimos, sino que la adquirimos, y eso tiene sus complicaciones. Y la única forma que tiene el Uruguay como país dependiente, pequeño, sin mercado interno y sobre todo dependiente, es poner mucha inversión en tres cosas: formación de su población, investigación apropiada. Yo tuve un conflicto grande con un solo Uruguay, con los autoconvocados, porque yo decía, sí, en toda la plataforma que pusieron, no pusieron una sola línea sobre producción de tecnología nacional para el sector agropecuario, que es ahí donde la jugamos. Insisto, los dos éxitos de competitividad nacional que hemos tenido a nivel agropecuario, los únicos dos verdaderamente éxitos que hemos tenido, son la trazabilidad, que fue una generación de tecnología a partir de nuestro conocimiento, y el compartimento ovino, que nos permitió entrar a mercados que nuestros competidores no pueden entrar. ¿Y qué fue lo que le pusimos? Cabeza, inteligencia nuestra. Y es ahí donde habría. Entonces, me llamaba la atención que era la reducción de los costos del trabajo, la reducción del costo del Estado. No decían nada de la reducción del costo del capital, cosa que también me llamó la atención, ¿no? Pero no decían nada de la importancia que tiene para un modelo nuestro la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, en I+D. Más cuando hay un ejemplo que es muy, muy alumbrador, y es el de los iPhone, los teléfonos esos. Cuando se hizo un análisis del valor de cada iPhone, dónde quedaban la plata, uno puede pensar, esto lo hacen los chinos, se quedan los chinos. No, los chinos quedaba, no sé si el 7% del total. No, debe ser en los circuitos integrados que hacen los coreanos. Tampoco. Había un 23% que quedaba en la fabricación de los circuitos integrados en Corea. El 70% de dónde iba al pienso, al conocimiento, al valor cognitivo y analítico al mismo tiempo, que es el que se apropia de buena parte de lo productivo. Y esa es la clave nuestra. Nosotros como país debemos en esta etapa, empezar a poner, y hay algunos ejemplos que están pasando y que están buenos, además, voy a asombrar allá al productor, al que alguna vez fue productor de lana. Nosotros hoy estamos siendo importador de lana. Industrial. Si bien seguimos exportando lana sucia en cantidades bien importantes, hay empresas que importan lana de Perú, la lavan acá y la exportan lavada. Y eso es un desarrollo fundamentalmente tecnológico. No tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un desarrollo tecnológico. Pero en definitiva, a lo que quiero ir es, nosotros, el Uruguay se salva con el agro, con él perece. No. El Uruguay se salva con la inteligencia o con ella perece. Eso es así. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. Inteligencia en el desarrollo de nuevos productos, en el desarrollo de nuevos sistemas de generación, en el desarrollo, en la gestión, en el desarrollo de inteligencia comercial, que no es una cosita menor. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ver. Uno de los datos que son importantes, y me la voy a jugar, es el tema de los servicios públicos. Nosotros, gracias a que los servicios públicos están en determinadas, no todos,
pero buena parte de los servicios públicos están en algunas empresas del Estado, tenemos algunas ventajas competitivas en relación al resto de nuestros competidores regionales. Por ejemplo, tenemos fibra óptica en buena parte del país, tenemos electricidad casi en todo el país, y esas cosas no son menores y nos permiten desarrollos de inversión productiva posterior. Pero evidentemente, si queremos seguir en la línea, tenemos que aplicar mucho a formación, mucha investigación apropiada y mucho a los servicios públicos para poder de ahí insertar inversiones que hoy puedan ser interesantes para el desarrollo de un país pequeño y dependiente. Bien, la biotecnología, cuando a mí me la explican, me encanta, porque además es amigable con el medio ambiente, es casi que la utopía de la sociedad feliz, ¿ah? Es decir, todo integrado, no hay desperdicios. Corregime porque vos sabés más que yo de eso. Está todo bárbaro. El problema que yo sí creo que tenemos, y me voy a dedicar 2 minutos al tema de la celulosa, es que la bioeconomía tiene una perversión. Sobre todo tiene una perversión si nosotros no adaptamos lo que dijimos antes. Y es que tiende a aumentar los sectores hegemónicos que ya existen. Hace poco estuvimos con Lucía en una jornada donde se habló de las refinerías de la celulosa y sobre todo de la lignina. Entonces decían todas las posibilidades que tenían y todas las cosas que podíamos llegar a hacer, otras cosas que podíamos llegar a hacer si poníamos biorefinerías, que además eso se incluía perfecto. Ahora, la pregunta mía era, ¿de quién es la celulosa y la lignina? Porque si la celulosa y la lignina no podemos acceder, va a quedar en una hermosa bioeconomía donde se la va a apropiar la fuente de producción de celulosa. Van a ser las mismas empresas. Yo sé que se están desarrollando cosas interesantes al respecto en el Centro Universitario de Tacuarembó, donde trabajé hasta hace poco, y donde le están poniendo pienso pero de todas maneras, en algún momento hay que pensar cómo accedemos para aplicar la inteligencia a esos recursos naturales. Porque si esos recursos naturales lo vemos pasar con los camiones, con la ñata contra el vidrio, haciendo referencia al tango, por más que le pongamos pienso, no le vamos a poder sacar las externalidades que tiene un sector de este tipo. Y por otro lado, me deja lo que hoy algunos sociólogos, politólogos y cosas así, le llaman los sectores subalternos, ¿ah? Que como contraposición a la visión de Gramsci sobre los sectores hegemónicos, son los que están dominados y pasan a ser sectores subalternos del mundo productivo, del propio mundo productivo. ¿Cómo hacemos nosotros para que esa bioeconomía, esos sistemas integrados que nos van a pagar más, que nos vamos a poder insertar en otra parte del mundo, puedan ser apropiados por aquellos que no se dediquen solamente a hacer pequeños servicios para el dueño hegemónico de esa bioeconomía? Y eso tal vez, si además le aplicamos todo lo otro que tenemos que hacer, sea de las cosas más importantes o de los desafíos más importantes que tenemos. Uruguay va a seguir creciendo, por lo que dicen los economistas, yo no sé mucho, pero va a seguir creciendo, va a crecer este año y va a crecer el año que viene. Y para una economía que vivía esas ondas de, ¿cómo se llama el hombre que? Kondratiev. Sí, es muy difícil. Esas ondas, y que siempre nos agarraban. Yo me acuerdo que había crisis en Corea y nosotros teníamos recesión. Había crisis en México y nosotros teníamos recesión. Había crisis en Brasil y nosotros teníamos recesión. Ahora hay crisis en el mundo capitalista generalizado y por suerte no hemos tenido recesión. En ese caso sí. Esperemos que no tenerlo que hacer de vuelta con otra guerra, porque es muy dramático para la gente. Pero además generalmente la guerra se mueren los más débiles, siempre. Por lo menos los que más se mueren. ¿Cómo nos paramos ante la alternativa de un mundo que tiene estas características? Y volvemos a lo que decía antes. Vamos a tener que seguir
utilizando nuestros recursos naturales, pero no le podemos dar hasta terminarlos, porque ahí se nos terminan las posibilidades. Vamos a tener que incluir todos los conceptos de bioeconomía y economía circular, pero vamos a tener que meter mucha inversión en educación, en investigación y en empresas de servicios públicos que permitan pegar una segunda tanda de desarrollo. Tenemos otro problema y es la región. No nos podemos mudar. Y eso con nuestros vecinos que van y vienen y que son bastante poco estables en las políticas de largo plazo, nos va a seguir trayendo problemas. Pero tampoco la podemos abandonar. Y tenemos que seguir pensando en aquellos desarrollos productivos y de servicios que impliquen la mayor distribución, porque no alcanza con tener 5 empresas ejemplares donde quedemos con la ñata contra el vidrio. Tenemos que crear muchas empresas que a lo mejor no sean tan ejemplares, pero que puedan, en definitiva, apropiarse de buena parte de las externalidades de cualquier sector. No sé cómo anduve de tiempo. Terminaste el tiempo. Terminé, está todo calculado. Son grandes multinacionales, sean finlandesas, sean brasileras, ellos tienen las redes para vender el tisú en los mercados chinos y europeos. El asunto es cómo nos plantamos nosotros como país. Por eso es que yo creo que tengo una visión optimista en el sentido que creo en nuestras capacidades. Con ustedes somos pesimistas, absolutos. Somos colonizados. Y el Estado no tiene, o tiene, todo lo que usted quiera, pero en concreto, esta inversión que nos va a costar a nosotros, más o menos vamos a andar ahí medio cabeza a cabeza en inversión, y todavía le vamos a financiar el funcionamiento de la planta por los temas energéticos, biomasa, y usted sabe mucho más que yo, pero sabemos que le estamos subsidiando hasta el funcionamiento de la planta con la energía. Pero usted leyó el llamado documento de acuerdo UPM-ROU y no se hizo, no se le puso la carne de gallina. Sí, porque no le pedimos suficientemente a cambio. Lo que yo le estoy diciendo es que este tipo de inversión extranjera directa
son inversiones que pueden venir. El asunto es qué le pedimos a cambio. El asunto es cómo, como Estado, nos plantamos frente a esa inversión. Ahí es donde estamos jugando débiles. Eso es lo... A mí no... Pérdida de soberanía. Pérdida de soberanía absoluta. Perdón, pues yo lo veo desde ese punto de vista porque de repente en mi juventud llegué a ser nacionalista. Pero lo que actualmente este gobierno está llevando a este país es a un neocolonialismo. Yo no estoy en contra de las inversiones extranjeras directas, lo que sí estoy en contra es de un Estado débil. De eso. Y en vez de fortalecernos, nos hundimos más en la debilidad y en el fango. Si hay una respuesta a lo que yo pregunto, me la pueden dar. Si no, les agradecemos enormemente. Y yo vine para aprender, pero francamente, me llama la atención los argumentos, que no los voy a calificar, que este gobierno sale a proclamar en la plaza pública. Y me llama la atención que en esta casa, que tiene una cierta tradición, y en la casa del Horcado no voy a mentar las horas, no se nos dé respuesta, porque yo creo que todavía la espero la respuesta. Humildemente.
después de estas exposiciones cronometradas, vamos a tener un tiempo de preguntas, intervenciones. Ahora sí, el tiroteo. También cronometrado porque vamos a terminar a las 21 horas precisas. Pero entonces, bueno, a ustedes preguntar, intervenir, si es algo dirigido a alguno de los panelistas en particular lo precisan, y si no, los panelistas van a responder en bloque. La palabra de la sala. Yo le agradezco a la economista que nos ha dado una brillante visión de futuro. Yo no voy a criticar en esta casa, pero creo que a su facultad se le cayeron varios miles de años. Voy al tema. El tema es que cuando el hombre salió de la caverna, empezó a evolucionar. Pasaron por el mar ateniense, pasaron por las diferentes etapas del Paleolítico, pero para mí, modesta entender, el capitalismo no